Hola, bienvenidos a estos 1800 segundos de noticias. Yulka Pérez les saluda, feliz de poder entrar a sus hogares para contarnos las noticias importantes de la semana, entrevistas súper interesantes y también la participación de nuestra asesora legal laboral, que hoy la doctora Teodora Castro nos trae el tema de los contratos y hace importantes revelaciones que ustedes tienen que saber, porque a lo mejor están cometiendo ese error y puede salir muy, pero muy caro. En nuestra entrevista principal hablamos con el periodista Fernando Quiroz, hablamos desde su testimonio de tener un niño en el espectro autista y del impacto que puede provocar dentro de las familias que tienen esta situación el traspaso del CAID al Ministerio de Educación. Todo eso en nuestra entrevista, no se lo puede perder porque a cualquiera le puede pasar, cualquiera tiene un familiar en el espectro autista y tenemos que saber hacer lo mejor posible para darle una mejor calidad de vida a estas personas. También en el tema central hablamos de la tragedia de Salcedo, los niños que han fallecido y el pedido de responsabilidad. Pero ¿hasta dónde debe llegar ese pedido de responsabilidad cuando se trata también de víctimas de esta tragedia? Esto y mucho más en 1800 segundos. Quédese ahí con nosotros, regresamos después de la pausa. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Ministerio de Salud Pública llama a la población a evitar el contacto con lodo, agua sucia o estancada. Evite acumular basura y elimine los criaderos de vectores como ratas y mosquitos. Lave los envases enlatados, cocine bien los alimentos, protege el agua de posibles fuentes de infección y en todos los casos, hervirla durante 15 minutos o coloque 5 gotas de cloro por cada galón antes de consumirla. Lávate las manos después de ir al baño y antes de cada comida. Acude al médico en caso de presentar algún síntoma como tos, dolor corporal, irritación ocular, vómitos o diarrea. Cuida tu salud y la de tu familia. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Señores, el tema de la semana, el tema obligado, Salcedo, qué tragedia tan triste, qué tragedia tan lamentable. Murieron 2 pequeños que se convirtió este escenario donde los niños se divierten, donde los niños disfrutan, donde los adultos también disfrutan, se convirtió en una tragedia. Y es verdad que hemos pedido responsabilidad, hemos pedido que las autoridades investiguen hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué fue lo que pasó en Salcedo? Pero usted sabe por qué, esencialmente, para prevenir que pueda volver a suceder una tragedia como esta, para prevenir que en otro carnaval pueda haber víctimas, tanto mortales como víctimas parciales de una situación como este incendio en Salcedo. En esa petición de justicia, en esa petición de señálennos la responsabilidad, hay que ser también muy humanos. Uno de los detenidos, acusados o señalados como ser responsable de la explosión de los fuegos artificiales en Salcedo, fue uno de los que más perdió. Perdió su niño, que para agregarle a esta situación dolorosa era un niño con síndrome de Down, un niño especial que recientemente, hace unos 8 meses, había sido operado de corazón abierto. Yo no quiero imaginarme el dolor de esta familia, porque vi las imágenes cuando la familia lloraba cuando se lo llevaba la policía para llevarlo a la fiscalía. La familia lloraba y mucha gente le decía: tranquilo, que todo va a estar bien. Un hombre de unos 70 años que dijo en una entrevista: yo lo único que quería era que mi grupo de carnaval brillara. Lo único que quise fue aportar a que mi grupo de carnaval hiciera una buena puesta en escena. Y me conmovió mucho estas declaraciones de este hombre, porque
muchas veces queremos ver culpables, pero también a la par de que queremos ver responsabilidades para evitar que otras tragedias se puedan suceder en el futuro, también tenemos que ver que los accidentes existen. Yo no conozco a ese señor, yo no conozco su familia, pero eso no deja que yo me acerque a su dolor, pueda sentir su pérdida, la pérdida de su niño, y pueda entender que esto fue un lamentable accidente, y pueda entender que encima del dolor que tiene esa familia de haber perdido a esta criatura, a este niño, que probablemente estaba viviendo un momento feliz vistiéndose para el carnaval de Salcedo. O sea, yo no puedo escapar a sentir el dolor por esa familia y a entender que tampoco sería justo llevar a la cárcel a una persona porque queremos ver culpables si todo fue un accidente. Lo que quisiéramos es que todo se aclare, que se asuman las responsabilidades, sobre todo para prevenir que pueda ocurrir, para que las autoridades, tanto de los ayuntamientos y de los organismos de socorro, tomen las previsiones. ¿Qué significa? Si la gente tiene el permiso, pero además, independientemente de que la gente tenga el permiso para manipular fuegos artificiales, recordemos que una de las principales medidas es que los fuegos artificiales no estén en la cercanía de las personas, que ahí fue el principal fallo. Porque aquí se hacen eventos pirotécnicos, pero la gente solamente ve los fuegos artificiales en el cielo. La gente no está al lado de los fuegos artificiales. Entonces hay que prevenir más que pedir que un hombre de más de 70 años que tiene el dolor de perder a su hijo, entonces también tenga que ir a la cárcel por lo que puede haber sido un accidente. Así como yo pido, señores, vamos a establecer responsabilidades, así también me revisto de humanidad para sentir el dolor de esa familia, el dolor de ese pueblo, con el que hoy me solidarizo y lo hice desde el primer momento. Y he sufrido cada vez que entro a actualizarme cómo está la situación de salud de los niños. Lo he sufrido, pero profundamente. Ojalá y este tipo de situaciones no se vuelvan a suceder. Ya cerrando la semana, el viernes, nos daban cuenta el Servicio Nacional de Salud que llegó un pedido de piel humana para ayudar a esos pacientes a recuperarse lo más pronto posible. Es una pérdida de la que al final no nos recuperaremos totalmente, pero hay que prevenir que vuelva a suceder. Hay que ponerle ojo a los carnavales, mayor supervisión, que los organismos de socorro estén más cerca y previendo cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Hay que prevenir para no tener que lamentar. Regresamos enseguida en 1800 segundos, no se vaya, que volvemos con la doctora Teodora Castro para sus consejos empleados y empleadores, y usted tiene que prestarle mucha atención al tema de hoy. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada, cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca.
enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y próximamente en Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos con nuestra colaboradora, nuestra asesora legal laboral, la doctora Teodora Castro. Doctora, bienvenida. Vamos a hablar de los contratos hoy. Así es, Diulka, porque a veces hay cierta incertidumbre de parte del empleador según sea el servicio que se vaya a dar en su empresa, qué tipo de contrato yo debo hacerle a ese empleado, qué me conviene. Por lo general, el contrato indefinido le da cierta estabilidad al empleado, por lo que si el empleador quiere que ese empleado por largos años se quede brindando su servicio en la empresa, pues ni modo lo nombra con ese contrato indefinido. Es aquel que no tiene fecha de término y que sus derechos adquiridos pues están sujetos a lo que es la legislación, o sea, el Código de Trabajo. Pero hay una obra que se puede presentar dentro de tu empresa, que son cosas, por ejemplo, ahora mismo yo necesito un personal para que me haga esa obra dentro de la empresa. Por ejemplo, yo conozco una persona que tiene una encuestadora. Correcto. Un encuestador viene para un proyecto que dura 3 semanas, 4 semanas. Ese es un contrato ya que tiene un tiempo de inicio, uno de término y también las especificaciones de cuánto va a cobrar, cómo lo va a cobrar y en qué lugar. Se termina sin responsabilidad para las partes. Ya, ahí terminó. No hay que notificar, no hay que nada, sino a usted le dieron un contrato por 2 meses y ok. Hay otros contratos que se dan que no son muy comunes, que son para estos chicos que terminan la universidad y que van como temporeros, como... una pasantía. Una pasantía pero pagada. Esa pasantía tú no la debes poner por más de 3 meses. Porque pudiera en algún momento reclamarse como un empleado cualquiera, un empleado que... A pesar de que el contrato diga que esto es una pasantía y estas son las condiciones. La pasantía, doctora, sí, es diferente. No hay pasantía de más de 3 meses. Eso es. Por lo general yo le digo, póngamele 2 meses. Terminó la pasantía, si usted lo necesita dentro de la empresa, entonces nómbrelo de la forma que usted le convenga. Si es un contrato para que le brinde el servicio, se hace un contrato de servicio, ahí se especifican cuáles son los montos. Y ojo con los contratos de servicio. Vamos a terminar con el contrato indefinido. El contrato indefinido se va a la legislación. Los derechos adquiridos, las prestaciones laborales y todo eso se especifica, no tiene tiempo. El que es para una obra determinada, el que es para una pasantía, yo no recomiendo que sean más de 2 meses. Y se establece la entrada, la salida y qué va a percibir durante ese tiempo en la empresa. Tenemos el contrato de servicio. Por lo general, ese contrato va de 6 meses a 1 año. Puede renovarse, pero cuidadito si usted lo va a renovar por 3 años, o sea, ya la tercera vez. Téngase cuidado porque pudiera convertirse en indefinido. Entonces, especifique bien claro los términos de ese contrato. Otra cosa que debe tener el contrato, por ejemplo, de servicio, es que usted le especifique en cuáles condiciones se va a terminar el contrato. Cuáles condiciones puede terminar antes del año, porque... si usted no lo especifica y ese contrato es por 1 año, usted quiere suspenderlo antes, va a tener que pagar el año. Doctora, entonces vamos a ponerle un poco de ejemplo. Sí. Este contrato puede ser suspendido si una de las partes no cumple con tal situación. Correcto. O si se termina la materia prima, o si se termina la situación que creó el contrato de servicio. Pero póngalo bien claro, porque si no lo hace así y usted se termina esa situación y no está especificado en el contrato, la otra persona puede, o sea, el contratado, puede demandarlo a que le pague lo que resta del contrato. Imagínese usted que el contrato inició hace 1 mes, para 1 año, usted va a pagar 12 meses más. Wow. Y puede ser demandado para que se cumpla ese contrato y lo va a ganar la persona, el contratado lo va a ganar. Entonces es importante que usted tome en cuenta esto. He visto casos, por ejemplo, en oficinas descentralizadas del Estado donde había una abogada que estaba nombrada para brindar un servicio.
cuando cambió el gobierno, cambió la administración de esa institución, era descentralizada del Estado. Entonces le suspendieron el contrato, o sea, le dejaron de pagar y todo esto. Ella demandó y tuvieron que pagarle aquello, o sea, el resto. Demandó también en daños y perjuicios, dijo que ella no había perdido el apartamento donde estaba rentando, porque ese era el dinero que, como abogada al fin, Claro, sí, se fue por daños y perjuicios también. Entonces evite usted que eso le pase por un simple contrato de servicio. Entonces tenemos otro contrato que es para una obra determinada, ese no se renova. Si usted dijo, yo estoy remodelando, por ejemplo, la planta física de mi edificio y yo voy a contratar un ingeniero, un arquitecto, para que me haga esa remodelación terminó. Ya eso tiene. ¿Cuál es el tiempo de ese contrato? Hasta que termine la obra. Ahí termina el contrato. O sea, la fecha puede extenderse porque la obra no terminó, porque se terminó la materia prima, porque no aparecieron los materiales, porque se extendió un poquito la obra, pero eso es para esa obra. Entonces es importante que usted tome en cuenta todo. ¿Cuáles de esos contratos, de esos 3 contratos que son básicos y un cuarto que es cuando usted va a hacer una pasantía o sencillamente para ese temporero, ese contrato temporero que va a haber dentro de la empresa, para evitar situaciones? A veces la persona que va a pedir el servicio dentro de la empresa, corriendo porque por necesidad, entra a la empresa y no firma ningún tipo de contrato, sino que es todo oral, de manera oral. ¿Quién es que pierde? El empleador. Uepa. El empleador, inmediatamente esa persona entró y duró 3 meses, ya usted sabe que todos los derechos adquiridos lo va a obtener dentro de la empresa. Y cuidado si no hayan algunos daños y perjuicios en caso de. A tomar en cuenta cada uno de estas consejos de la doctora, porque todo eso es dinero, doctora. Todo constituye dinero y hay empresarios que a veces inician con poco dinero, o sea, con recursos económicos limitados, y antes de arrancar con su empresa ya están quebradas. O han sufrido algún tipo de desalojo, de embargo. Porque te embargan. Lo malo, por ejemplo, de los procesos laborales es que son a breve término. Le dan una sentencia hoy, a los 3 días se la están ejecutando. Imagínense que se la den viernes y el lunes en la mañana, a las 6 de la mañana le están desarmando a usted toda la oficina. Doctora, ¿y te embargan, te dañan? La imagen, todo eso, claro. No, a ver, yo no me quiero ni imaginar. Hay personas que no han vuelto a tener oficinas, por ejemplo, cuando le han ejecutado en una sucursal, no han vuelto. Si es en un pueblo, esto se queda, es tanto el daño emocional, el trauma emocional, que es terrible. Entonces vamos a evitarlo asesorándonos. Es importante que usted, aunque sea una vez al año, tenga un asesor laboral, porque usted lo va a necesitar incluso para poder llenar las plantillas en el Ministerio de Trabajo, y que usted vea cuáles son las condiciones, por ejemplo, laborales que tiene ese empleado, que por usted no inscribirlo en la TCS, y también otra cosa, Diulca, cero confianza. No importa si son familiares, amigos, mi compadre, el más canchanchan, tenga todo claro que tenemos experiencia en los tribunales, que esos son los primeros que le desarman a usted de la empresa. Entran muy sencillos cuando la empresa no tiene dinero, pero desde que ellos ven que está como prosperando, ahí entran los intereses. Se creen socios de la empresa. No, se creen socios y cobran como socios. Y si usted no aclaró muy bien, y siempre abogamos porque los contratos sean por escrito, porque es mucho más fácil usted probar que el contrato sea por escrito. El empleador, esta es una asesoría principalmente para el empleador. El empleador no pierde nunca porque la ley lo protege. Bueno, doctora. Y si dijo que ganaba 50 cuando usted solo le paga 20 o 15, entonces ahí hay que ver quién le va a probar lo contrario si usted le paga en efectivo. Eso es ahí con su vale, todo firmado y todo. ¿Y qué es lo que usted está pagando? Es bueno también en la nómina, señores, que todos los pagos y las deducciones estén ahí contenidos. Con nombre, no le ponga a otro, siempre póngale, esto fue pago de prestaciones laborales, esto fue pago de vacaciones, esto fue pago de bonificaciones, esto fue algún incentivo a su trabajo. Todo eso póngale nombre.
Bueno, porque el rastreo también digital, el rastreo bancario, también apoya la... Claro, y entonces las informaciones están disponibles en el Ministerio de Trabajo, todas las informaciones. Si usted obtuvo beneficios también en la empresa, lo tienen y se lo dan inmediatamente. La TCS, el empleado va a la TCS y ve si está inscrito o no. Entonces ahí es donde te presiona y se lleva el dinero que no se ha ganado. Bueno, doctora, no asuste a los empleadores. No, doctora. Que póngase asesores, aunque sea una vez por año, que le organicen todo, que les revisen todo. Así como usted tiene un contador, es bueno que tenga un abogado, un asesor. Nosotros estamos en la calle El Conde, 359, local 12A de la Plaza Lombas, en los teléfonos 809-880-7062, 809-682-2965. Estamos en todas las redes sociales. Si usted se le olvida el teléfono, entre, ponga doctora Teodora Castro y le va a encontrar todos los teléfonos y las direcciones mías. Doctora, gracias por estar con nosotros. A ustedes, quédense ahí, que regresamos enseguida. Hablamos de autismo, la ley de autismo y también el traspaso del CAI al Ministerio de Educación con Fernando Quirós, uno de los periodistas más impulsores de este proyecto de ley y quien ha trabajado y ha dado apoyo a muchísima gente desde las herramientas que le ha presentado y representado ser el papá de un niño en el espectro autista. No se pierde este testimonio, no se pierde esta conversación muy sincera que vamos a tener en el próximo segmento con Fernando Quirós. Regresamos enseguida, esto es 1800 segundos. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y próximamente en Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros aquí en 1800 segundos de noticias. Y tengo un invitado con el que quiero tocar un tema muy delicado. No solamente hablamos en este país de la ley de autismo, ahora estamos siendo impactados con la noticia de que el CAI pasa al Ministerio de Educación. Y hay mucha gente que tiene mucha preocupación por ese paso. Yo me incluyo en ese grupo. ¿Por qué? Porque el CAI es una dependencia del Estado con un nivel de delicadeza y de atención
que no solamente depende del presupuesto económico, pero yo invité a esta persona porque es una de las que ha impulsado más la ley de autismo y que ha hablado más de cómo incluir a ese segmento poblacional en las políticas públicas, porque ellos y ellas son determinantes en el futuro de nuestro país. Me acompaña un amigo, un hermano, no solamente por mi carrera, sino por todo este trayecto de más de 25 años. Fernando Quiroz, me da muchísimo gusto recibirte en 1800 segundos. Hermano, bienvenido. Qué placer estar aquí contigo y con tu público, con tu audiencia. Siempre es un placer, tal como dices, hermano de vida, hermano de mucha experiencia en esta carrera y oficio. Fernando, y hay que recordarle a la gente que tú eres periodista, porque en todo este trayecto, en los últimos años, te ha identificado mucho esa lucha por mayor inclusión, esa lucha por tener no solamente un servicio de salud adecuado para el espectro de los niños, del espectro autista, sino también ese esfuerzo por una educación inclusiva. Cuéntanos en qué punto ha quedado en el Congreso Nacional la ley de autismo y ahora cómo te impacta la noticia del CAI. Bueno, la ley ya es una realidad a partir del 5 de junio, la ley 3423 del 2023. El señor presidente de la República la promulgó. Sin embargo, ya se venció en febrero el plazo para el reglamento que se necesita para su aplicación. Eso está, como digo yo, en una España boba, en un limbo, y no hay ninguna respuesta de autoridades. Tal como dices, ahora se suma el tema del CAI. El CAI es el Centro de Atención Integral a las personas con discapacidad. Además del autismo, atiende a niños y niñas con parálisis cerebral y síndrome de Down. Ofrece unas 18 terapias, servicios. Entonces, es el máximo centro de calidad que existe en el país. Lo único que está desbordado. Cuando llegó el gobierno del presidente Abinader en agosto de 2020, ese servicio que dependía del despacho de la primera dama, el despacho de la primera dama fue eliminado. Y por decreto, el CAI traspasado a salud pública. Hasta días recientes de este mes de marzo, que se conoce que por decreto, este CAI ahora pasa al Ministerio de Educación. Podría resumírtelo de la siguiente manera. El CAI, que tiene toda la calidad y los estándares para ofrecer ese servicio que necesitan estos niños y las familias completas, porque también ofrece el servicio grupal y a las familias para una mejor calidad de vida. Es como si fuera que llega un gobierno y ese proyecto, esa iniciativa no es tu hijo. Yo te puedo hacer ese paralelo. Ese hijo pasa a unas manos que no tiene doliente, que ha sido el Ministerio de Salud Pública durante todo este tiempo, porque no ha habido ninguna expansión, ningún avance, ninguna meta, y ahora ese hijo pasa a otras manos que tampoco es doliente, que es el Ministerio de Educación. Pareciera como una pelota que todo el mundo se está rebotando. Pareciera improvisación, pareciera que no hay una prioridad de este gobierno con el tema de esta inclusión, o que este proyecto que han heredado del gobierno anterior no reúne las condiciones para formar parte de sus prioridades. La primera dama, Raquel Arbaje, se ha manifestado al respecto y hay un público que no está satisfecho. Aquí lo que se puede colegir es que el CAI carece de los fondos suficientes porque se manifiesta en la escasez del personal preparado, calificado para ofrecer el servicio. La lista de espera se agiganta. Yo como coordinador de la mesa de diálogo por el autismo, no hay semana que pase que no reciba la queja o la solicitud de gestión de 3 o 4 familias, diciéndome que no tiene dónde llevar a su hijo porque las terapias son muy caras, que tiene un año esperando en el CAI, o que es nuevo el diagnóstico, o que procura un diagnóstico y quieren ir al CAI a recibir ese servicio. Entonces, en la forma que se ha llevado la política pública con relación a la inclusión, a este tema de la discapacidad, yo creo que el gobierno del presidente Luis Abinader hasta cierto punto ha sido decepcionante para nosotros,
las familias que trabajamos este tema. No hay satisfacción con lo que está pasando. Pero me extraña mucho, Quiroz, porque el presidente, yo puedo ser testigo de que el presidente ha asumido, y lo ha dicho públicamente, ha asumido un compromiso con este tipo de servicio. Entonces no es solamente un tema de que educación tiene el 4%, porque no es solamente económico. En el momento en que tú no tratas una entidad como esta con el corazón y con el compromiso, más allá de profesional, con el compromiso hasta emocional y de transformación que necesita este país, es imposible. Entonces, ¿qué tú crees que ha pasado? O sea, ¿por qué, independientemente del presidente, por qué no ha habido una gente en todo este entramado gubernamental que se sienta sacudido por esta población? Un médico famoso de este país siempre me dice, no es pintar la paloma, es ponerla a volar. No es lo que tú dices, son los hechos. Esta ley se está violando. La ley de atención, inclusión y protección a las personas dentro del espectro autista, lo que establece es que desde que hay una alerta, que haya una detección, haya evaluaciones, haya diagnóstico y a partir de ahí toda una ruta terapéutica de servicio a esa familia, que incluye salud, educación, recreación, seguridad social, recreación e incluso en los casos que se determine vía el CONADI certificado que es una familia dentro de la extrema pobreza o muy pobre, que puedan crearse las condiciones hasta de alimentos y una vivienda, en el caso que haya disponibilidad. Entonces, esa ley, ¿has visto algún funcionario del gobierno que se ha referido a la ley en algún momento? Esa ley se está violando. Y mientras tanto, el CAI es lo físico, es lo material que existe, e insisto, el CAI con su personal ofrece excelente servicio. Lo que pasa es que no ha podido extenderse, ampliarse. Date cuenta, cuando llegó este gobierno, luego de una lucha de nosotros de 3 años de ejercicio, fue que se inauguró parcialmente el CAI cuarto, que está en Santo Domingo Este y está en plan piloto. Entonces, estamos viendo que hay una ley que incluye para que personas, incluso en su edad adulta, puedan tener formación técnica profesional y en los casos que puedan calificar hasta universidad, que puedan laborar, que puedan tener autoempleo. Y ahí entra todo un circuito de lo que tiene que ver Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Educación Superior, para todo lo que tiene que ver en cada caso aplicado a una persona. E incluye además centro de acogida permanente en los casos que los padres mueren. ¿Qué pasa con una persona cuando muere? Yo no me quiero imaginar. ¿Qué pasa con esa persona que no lo pueda atender? Que no se quiera hacer compromisario de atender a una persona como usted. El Estado tiene que ser responsable. La ley lo incluye, pero se ha comenzado. Yo te lo resumo de la siguiente manera. Por donde hay que comenzar es estableciendo las estadísticas y las medidas de lo que tenemos, cuántos casos tenemos, las proyecciones anuales, medirlas para saber en educación las aulas que necesitamos, los maestros que necesitamos, la red de hospitales que dice la ley que tiene que ofrecer el servicio para los estudios, para los diagnósticos, pero hay que preparar los pediatras, los psicólogos, los neurólogos pediátricos, los psiquiatras infantiles para todos estos casos. Entonces, si no se comienza con esa ley que es integral y maravillosa, nosotros no podemos hablar en este país que tenemos una sociedad inclusiva, porque lo que tenemos ahora mismo es un poema de ley y lo que tenemos ahora mismo es letra muerta. Y no lo digo por este gobierno. Aquí tienen que vincularse la sociedad civil, aquí tienen que vincularse las iglesias, los empresarios. Aquí tenemos que ver el tema de la inclusión, no solo del autismo, como un tema nación, un tema país. Porque no podemos hablar de derechos humanos, de inclusión, si no atendemos a las personas que necesitan una escuela, a la persona que si no necesita una escuela, tiene una actitud para pintar, para la música, para el deporte. ¿De cuántos genios podríamos estar nosotros no tomando en cuenta en cualquier municipio del país? Porque dice, no, él no habla, a él brinca mucho, porque eso es el autismo. El autismo, según la Organización Mundial de la Salud, son características que incluyen
afecta el neurodesarrollo y eso impacta en el habla, una dificultad para hablar permanentemente o limitado. El comportamiento para la interacción social y tiene también unos rituales, unos comportamientos repetitivos de este niño. A todas estas cosas nosotros tenemos que atender. Pero mundialmente hemos conocido gente que es genio Elon Musk, que está dentro del espectro autista. Entonces, Einstein. el hecho de que, por ejemplo, el niño no hable, no significa que el niño no pueda manifestarse en las artes plásticas. Y en vez de nosotros tener un problema en ese ser humano, tenemos una gran solución probablemente para otros que estén en el mismo y que camino. comienza, Diurka, en la familia. En el caso de mi esposa Iranna y yo con nuestro hijo Fernando Gabriel, nosotros como clase media, con todas las deudas que nosotros hemos podido tener para llevar al niño a un servicio de atención aquí y fuera del país, nosotros hemos sido responsables como papá, el Estado no prestándonos los servicios, sacándonos el niño del circuito educativo y nosotros buscar la alternativa de que tenga terapias, de que tenga natación, de que tenga pintura. Ahora el niño de nosotros, en abril, del 2 al 7, en una plaza importante del país, va a tener una exposición de pintura. Entonces, si eso lo hiciera el Estado, de descubrir, de detectar los talentos en las diversas áreas de los niños, porque ¿qué está haciendo el Ministerio de Deporte? ¿Qué está haciendo el Ministerio de la Juventud? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Cultura? ¿Qué está haciendo el gobierno en sentido general para educación? Para identificar a estos niños y ofrecerles el servicio que necesitan. No debiera haber ley para eso porque es una responsabilidad del Estado y constitucionalmente no puede haber exclusión, tienen que prestarle el servicio y no tuviéramos que estar discutiendo ahora mismo a dónde pasa el CAI como centro, que yo digo que es una manifestación más de la falta de planificación y de la improvisación. Fernando, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos yo quiero que me hables un poquito de esa estructura que significa el CAI. ¿Por qué? Porque conocemos que hay centros, pero no sabemos exactamente qué se da en esos centros y a qué personas se le da ese servicio. Y yo puedo contarte de una experiencia muy grata que tengo con uno de esos servicios, que a pesar de que no necesariamente la gente que está ahí tenga niños en el espectro autista, hay gente que necesita apoyo psicológico, hay gente que necesita conducción para poder entender, amar y proteger a sus niños. Totalmente. Porque si no tienen las herramientas, señores, muchas veces los mismos papás se convierten en un peligro o una retranca para los niños. Seguimos hablando del CAI con Fernando Quiroz cuando regresemos de la pausa. A usted no se mueva de ahí, de 1800 segundos. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Ministerio de Salud Pública llama a la población a evitar el contacto con lodo, agua sucia o estancada. Evite acumular basura y elimine los criaderos de vectores como ratas y mosquitos. Lave los envases enlatados, cocine bien los alimentos, protege el agua de posibles fuentes de infección y en todos los casos, hervirla durante 15 minutos o coloque 5 gotas de cloro por cada galón antes de consumirla. Lávate las manos después de ir al baño y antes de cada comida. Acude al médico en caso de presentar algún síntoma como tos, dolor corporal, irritación ocular, vómitos o diarrea. Cuida tu salud y la de tu familia. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti.
Seguimos en 1800 segundos en esta conversación con el periodista Fernando Quirós, uno de los principales impulsores de la ley de autismo que fue aprobada el año pasado en el Congreso Nacional y con quien ahora estamos hablando del tema del CAI y cómo nosotros como nación tenemos que comprometernos a preservar este centro de atención de personas en el espectro autista, de personas con algún tipo de diferenciación, porque hay que decirlo. Nosotros hablábamos antes de la pausa, Fernando, de que un niño, aunque no hable, puede pintar, claro, puede ser músico, puede tocar el piano. Entonces, ¿cómo nosotros como sociedad también nos integramos claro, a esa iniciativa de proteger lo que ya tenemos? Con la ley 3423, en uno de sus artículos, se establece que los medios, en este caso el estatal, debe crear campañas para concienciar a la población y que deben crearse a través de organizaciones comunitarias y sociales igualmente en apoyo a este tipo de trabajo. El CAI que estamos hablando, por ejemplo, el primero que fue inaugurado está ahí en la avenida Luperón, Santo Domingo. Hay un centro también, CAI, en Santiago, llamado a atender inicialmente a las 14 provincias del Cibao. Está el CAI de San Juan para el sur, y el que fue inaugurado recientemente, el caso de la entonces primera dama, doña Cándida Montilla de Medina, lo dejó en un 90% avanzado. Este gobierno lo ha terminado, pero no está a máxima capacidad de servicio. Esa meta de CAI contemplaba uno en San Pedro de Macorís para las provincias del este y cerrar así algo como regional. ¿Qué ha pasado? Y tú lo ves en los discursos de los políticos. Aquí quizás es muy probable que el próximo presidente, o sea, el presidente Luis Abinader, que continúe, o sea, Leonel Fernández, o sea, Abel Martínez, hablando de posibilidades sin manifestar ningún tipo, ¿verdad?, de favoritismo. Estamos hablando como partidos mayoritarios. No veo en ninguno de ellos, de esos candidatos, Leonel Fernández, Abel o el presidente Luis Abinader, que se ha manifestado en lo que tienen que ver. Bueno, el caso Abel manifestó recientemente que prometía hacer un CAI por provincia. Aquí necesitamos que los gobiernos locales, las alcaldías, se integren a crear espacios para que niños y niñas en algún tipo de discapacidad puedan ser atendidos con los profesionales, que les sirva incluso los espacios públicos como parques y otros para la recreación y que sean debidamente identificados para estos niños. Mira el caso, por ejemplo, Holanda y de Argentina, que se avanza mucho en lo que tiene que ver con la atención al CAI, y España. Hay cadenas de comercio, plazas comerciales que tienen días a la semana, por ejemplo, martes y jueves, de 3 a 6 de la tarde, le denominan horas del silencio, para que las familias TEA, trastorno de espectro autista, vayan con sus niños y la música o la luz alta no pueda crearle inconveniente a esos niños. Una música alta, ellos son sensibles, exacto, sensoriales, le puede crear lo que podríamos decir como si le estuvieran taladrando en los oídos, porque la música es muy alta. Entonces bajar los decibeles, los ruidos de los pasillos, de los carritos, de organizar los estantes, hasta en eso han pensado. Y aquí en República Dominicana tenemos que comenzar. Yo en los niños con autismo veo en mi hijo Fernando Gabriel que todos son familias. Mira el caso, por ejemplo, madres solteras abandonadas por sus esposos, sí, a la hora de que ven que hay una dificultad con un tema. Hay que ser muy compromisario de eso. Y hay que ser muy abusador para hacerlo. Sí. Entonces las abandonan, esa madre soltera queda desempleada porque ¿cómo consigue trabajo si tiene que atender al niño? Entonces, ¿cómo consigue el dinero para atender a ese niño? Se convierte en un círculo vicioso. ¿Te imaginas la dificultad que pasa esa madre? Yo veo en los lugares que voy, porque tengo que ir a muchos lugares donde ofrecen servicios de terapia y demás, la madre que llega en una motocicleta, taxi, y tiene que ir rápidamente a dejar su niño e ir a hacer un servicio de conserjería en 3 o 4 horas para volver a recoger su hijo porque no tiene ni para la merienda o para un pasaje. Entonces, no es el Estado que tiene que atender eso. Sí. ¿Quién lo atiende?
Óyeme, la verdad es que hay que... Diorga, ¿qué cuesta hacer un levantamiento de las familias más necesitadas y darles respuesta? Esa madre que te estoy hablando, y creo que no se la ha entregado, yo hice una gestión al más alto nivel en Supérate, el programa, para que se le emitiera una tarjeta para que le sirviera a ella para pasaje y para el desayuno. Y eso ha dado lucha con un caso necesario. Entonces nosotros tenemos que ablandar el corazón y poner las prioridades en lo que debe estar. Que mucho dinero que se está gastando en campaña, en gasolina, en caravana y otras cosas, vayan a donde que tienen que ir. Aquí hay muchas instituciones con un presupuesto que cuando tú le vas a pasar un balance, no te están ofreciendo un servicio determinado. Aquí hay instituciones que tienen 300 millones de pesos al año. Cuando tú sumas 6 años de servicio que debe tener, ¿cuántos son? 1.200 millones de pesos. ¿Cuántos hospitales regionales pediátricos tú haces con eso? O centros de atención con 1.200 millones. Entonces vamos a las prioridades. Es la prioridad que tenemos que atender. ¿Hacia dónde vamos nosotros, Fernando? ¿Y qué deberíamos hacer para encauzar ese rumbo, para mejorar la calidad? Digamos que hacer un plan 5 años, 10 años, para que esa generación que ya existe y que vienen haciendo, porque es una realidad del mundo, cada vez, antes no lo reconocíamos. Mira, perdona que te haga este paréntesis. En las Matas de Farfán, cuando yo iba a la escuela grande, que era un trayecto caminando largo, oye, yo pasaba por una casa donde tenían un niño amarrado. Aquí hay en una enramada, amarrado. Pero tú dices, bueno, ahí la ignorancia de no saber qué le pasaba al niño, cómo tratarlo, cómo conducirlo y mejorar su condición, llevaba a esa familia. Pero ya no estamos a ese nivel. Ya tenemos los conocimientos y sabemos que hay un camino para mejorar la calidad de vida de esos niños y mejorar el futuro de esos niños. Pero date cuenta que quienes han llevado en ausencia del Estado el liderazgo de atención con fundaciones son madres, porque lo han vivido. Odil Villavizar, la presidenta de la Fundación Manos Unidas por el Autismo, tiene 2 hijos con autismo. Entonces, esa madre, y también lo vivo yo, lo que no queremos es que el que viene y le diagnostican hoy un niño o una niña con autismo, pase todo este trabajo, que encuentre una ruta por donde atender su hijo. Alda Puello en San Cristóbal con otra fundación. Esa fundación la ayudamos recientemente, no tiene aún recursos del Estado, y esa fundación con alguna ayuda, asistencia privada, creó un centro para ofrecer servicio en San Cristóbal. En un año de servicio le robaron 8 meses. Ay, Jesús, yo vi la... Le llevaron las cámaras, los materiales didácticos de los niños y demás. Es justo eso. ¿Pero para hacer qué? Para hacer maldad, porque ¿qué vas a hacer con eso? El Estado no lo está ofreciendo. Hay una madre de una niña con autismo que encontró dificultades para entrar al CAI. Y ella dice, no, vamos a crear una fundación para San Cristóbal. Y vienen unos desalmados. Y vienen sabiendo de qué se trata y le llevan las cámaras de vigilancia, sillas, materiales, y le dejan destruido el espacio. No, pero yo... Entonces, el nivel de conciencia que nosotros como sociedad tenemos es fuerte, es fuerte. Bueno, mira, la verdad es que cuando tú ves una cosa así, tú dices, no, aquí hay gente que o es loca, estamos deshumanizados, o es demasiado mala. Estamos deshumanizados, no podemos hacer eso. Y eso se traslada a la clase política, a la clase empresarial y a todos los niveles. No vamos a decir que hay excepciones. Hay personas que hacen aportes y lo hacen en privado, pero no se ve como una política pública, no se ve como un esfuerzo nacional, no se ve como criterios unificados. Nosotros necesitamos que se diga que Santo Domingo, que República Dominicana es un país con inclusión, que quiere a sus personas sin discriminar. Que ese esfuerzo, por ejemplo, que se hizo con el CAI de doña Candy, que sea quien sea, que lo siga, que lo amplíe, que demuestre que lo triplica, que lo hace mejor, porque al final va en beneficio de las familias que lo necesitan. Fernando, mira, la verdad es que hablar de este tema no es tan fácil sin uno emocionarse o indignarse o tener algún tipo de sentimiento, porque decía mi abuela en el campo, donde ellos compraron, venden. Sí. Y esto no discrimina ni condición social, ni condición intelectual, ningún tipo de condición. Cualquier persona en el mundo puede tener un niño en el espectro autista. U otra discapacidad, porque es diverso. Y con
facilidades que tienen algunos que pueden llevar su hijo a Miami. Sí, pero que tampoco es fácil, porque tú lo puedes llevar a una consulta a Miami, pero tú necesitas una sociedad que te presente alternativas para que ese niño tenga una inclusión, que incluso en el colegio no te lo saquen. Mira, a mí me dolió el corazón leyendo una publicación de Sheila, claro, que decía que a su niña no la invitan a los cumpleaños. Claro, y no solo eso, sino que aquí se habla de colegios inclusivos, eso es un mito, aquí no existe nada inclusivo. Aquí los colegios privados, sobre todo de élite, te hablan que le dan un cupo de un 2% a niños con autismo y finalmente, y yo lo viví, te dejan el niño en el área del gimnasio, en el patio y tú lo abandonan. Porque ahí hay que prestarle atención, pero nadie le quiere prestar esa atención. Exacto, entonces es un mito lo de la inclusión. Entonces aquí el Estado que tiene que imponerse. Si no está el servicio privado, que ahora abunda más de un 70%. La encuesta más reciente que nosotros disponemos es del 2017, de la Organización Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el CAI, y habla de eso, de que los padres en más de un 70% tienen que cubrir sus servicios privados, de que hay discriminación, de que la gente ve al niño de manera extraña. Y de hecho hay que destacar que uno de los costos importantes fijos que tienen los padres con niños en el espectro autista es que tienen que pagar una maestra sombra o un maestro sombra, un asistente, para darle seguimiento diario al niño en la misma educación formal. Que hay casos que no lo hacen. Yo, por ejemplo, tuve que formar en el colegio cuando mi niño estuvo en esa época, 2007, 2008, 2009, pagar $1,500 para formar la maestra para después integrarla. Y después queda descontinuado porque como el niño se queda fuera del circuito educativo, porque ya lo va dejando por su edad, por crecimiento, porque no está al mismo tono, entonces ahí es que tiene que intervenir el Estado para determinar y la creación de crear un contenido, un currículo para esos niños, en qué pueden ayudarle y el Estado responder educativamente, recreativamente, deportivamente, culturalmente. Los niños ahora mismo, la mayoría con autismo y otra discapacidad, sobre todo luego de la pandemia del COVID, los que están en sus casas, brincando con energía, sin ningún espacio. Y cuando tú vas, yo fui a un espacio para reenganchar a mi hijo en natación, que lo tuve en pandemia, previo a la pandemia, y me hicieron un presupuesto mensual de $25,000 por natación. Pero yo las terapias que tenía del niño 3 veces a la semana, 6 horas, yo tenía que pagar $40,000. O sea, que también se aprovechan de la situación en ese... Es lo que estás diciendo. Yo digo, ¿por qué el Estado no crea esa piscina y los maestros? Yo te estoy diciendo $25,000 para un padre. Que es imposible, o sea, no. Para la natación. Por ejemplo, esa conserje que que es personalizada, que es personalizada. Oye, esa conserje que tú mencionabas ahorita, que podía dejar que deja a su niño en el CAI para irse a su trabajo de conserjería, no llega a los fácilmente gana 8,000 o 12,000 pesos. No llega a los $25,000. Entonces eso es para la natación, o sea, él no come, no tiene alimentación, no se paga casa, energía, internet. Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué sociedad? Yo te lo resumo de esa manera. O sea, cuando tú vas a buscar la consulta de un psiquiatra, son $5,000. Cuando tú vas a una terapia mínima, son $2,500. Cuando tú vas a que te evalúen a algo la primera vez, son $3,000. Entonces, ¿qué padre puede pagar eso? Entonces, mira una cosa, Fernando, esta expresión es una expresión que uno no la usa porque con el tiempo se ha dado cuenta de qué tan despectiva y dolorosa es esta expresión. Pero tú te acuerdas cuando decían en los campos que en todos los campos habían locos. Sí. Que cada provincia, tú veías, por ejemplo, en las matas de Farfán era el loco piringo. Sí, formaba parte del folclore y de la cultura. Pero que no, probablemente no eran los locos, eran personas con situaciones médicas particulares, desatendidas. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que procurar? O el mudo, que no hablaba. Claro, el mudo, pero entonces nunca le decían, él se llama Juan. No, exacto, le decían el mudo y era el personaje folclórico del pueblo. Ya, señores, nosotros no nos podemos dar el lujo como país de tener un personaje folclórico, de tener el loco del barrio que tira piedra, porque nos es discriminatorio y que exactamente, claro, estigma. Pero nos damos cuenta que esa persona que nosotros teníamos en los pueblos ya no puede existir, ya tiene que existir esa persona a la que le debemos respeto, consideración, apoyo
y tenemos que como país, que como sociedad, también ponernos en lugar de esa persona. Y agregar a eso, Diurka, que estamos hablando del niño o la niña que tiene, o el adulto ya, que pueda tener la condición, en este caso del autismo, pero siempre una pregunta, ¿quién cuida al que cuida? ¿A la madre o a ese padre? ¿Quién lo cuida? Que entra en depresión, en choques emocionales, en el golpe y el impacto emocional por el desgaste que existe y que significa lo económico. O sea, esa familia, ¿quién la cuida? Porque tú dices, la madre sufre, que su hijo no tiene que comer, que no tiene un medicamento, que tiene gripe, porque estamos hablando del autismo, pero ese niño es enferma. Sí. Ese niño le da asma, ese niño le da problemas gástricos, neurológicos. Entonces, cuando una madre se ve impotente a que su hijo, que lo quiere, que lo ama, no lo puede atender, entra en tristeza, entra en depresión. Entonces, ¿quién atiende esa persona descuidada? Fíjate, Fernando. ¿Viste cómo entramos en una sombrilla de una problemática? Pero si, por ejemplo, esa madre recibe esa ayuda y no se siente tan cargada, ya comenzamos desde el punto de partida a disminuir ese estrés que vaya a afectar a esa madre. Señores, tenemos que prevenir situaciones futuras y solamente lo logramos hacer si comenzamos una intervención a tiempo, una intervención cuando son niños, para que esos niños que tienen esa condición particular puedan tener más oportunidades y nosotros como sociedad nos salga menos caro, porque al final nos sale menos caro. Fernando, se nos acaba el tiempo. Gracias por esta conversación, un placer. Que es una conversación más que técnica, más que de responsabilidad como país y como gobierno que debe tenerla el Estado. Es una conversación que emociona. Y que hablo como padre y ciudadano, aclarar, no hablo como especialista del área, claro, simplemente como conocedor por la experiencia y los testimonios. Es de vida. A veces esas experiencias son las que más nos acercan y más nos hacen sentir humanos, porque estamos viendo que no es un médico que está distante, no, es un ser humano y que en ese reflejo tenemos que vernos todos, porque a cualquiera le puede pasar y todos quisiéramos tener el apoyo, el sostén y la comprensión de una sociedad a la que pertenecemos. Fernando Quiroz, gracias por estar con nosotros. Fernando, periodista, pero uno de los mayores impulsores de la ley de autismo en el Congreso Nacional y que sigue empujando y acompañando a muchas familias que como él están tratando de sacar adelante su hijo porque tiene muchas cosas buenas, tiene muchas capacidades y hay que dejar que esas capacidades se vean. Señores, gracias por estar con nosotros. Si Dios lo permite, el próximo domingo aquí estaremos con 1800 segundos más.